Bienvenidos sean todos nuevamente. Hoy vamos a hablar de un tema diferente. Vamos a hablar ahora del pecado original o pecado heredado. Algunas personas afirman que no existe este tipo de pecado que se introdujo por medio de Adán a la humanidad. Vamos a ver y analizar esto. Vamos a escuchar un video y luego lo analizamos. Pensaba que era algo exclusivo de la Iglesia Católica, pero me doy cuenta que aún el mundo evangélico y los testigos de Jehová creen en un pecado original, lo que significa que el ser humano nace con un pecado o nace en pecado. Los textos ya los conocemos, están en Romanos. Entonces ahí dicen que el apóstol habla que el hombre nace con pecado. Lo cierto es que el apóstol lo que recalca y enseña es que por la transgresión de un hombre entró el pecado y pasó por todos los hombres. Pero en ningún momento, en ninguna parte dice el apóstol que el hombre nace en pecado o que trae consigo un pecado original. Creo que es el capítulo 5, el verso 12, no me acuerdo muy bien, donde también menciona algo el apóstol acerca de eso. Pero ahí tampoco menciona que el hombre nace con un pecado original, sino que por un hombre entró el pecado. Entonces, ¿por qué creen en un pecado original? Bueno, vamos a analizar el texto que se refiere el señor Edwin Campos. Vamos a leerlo y luego lo analizamos. Es Romanos 5:12. Dice a su letra Romanos 5:12. Así pues, por medio de un solo hombre el pecado entró en el mundo, y por medio del pecado entró la muerte. Y así fue como la muerte se extendió a todos los hombres. Dice el señor Edwin que aquí no dice que el pecado de Adán contrajo el pecado original para la humanidad. Dice que no dice eso. Pues no dice la palabra pecado original. Pero lo que sí dice, que por medio de un solo hombre, Adán, el pecado que él cometió se extendió a todos los hombres. La pregunta sería, señor Edwin, ¿cómo se extendió el pecado de Adán a todos los hombres? Pecado que trajo muerte, ¿verdad? Para todos. ¿Sería por Bluetooth? Bueno, el Bluetooth ya no se usa, señor Edwin. Tal vez por Wi-Fi. Pues no, ni por Bluetooth ni por Wi-Fi, señor Edwin. Fue por herencia. Adán, el hombre que pecó, el que introdujo el pecado en la humanidad, en el mundo, es el padre biológico de todos los hombres, de toda la humanidad. Por ende, toda su descendencia heredó el pecado heredado. Si usted no le quiere llamar pecado original, no le llame pecado original. Pero ahí el apóstol Pablo nos habla de un pecado que se extendió a todos los hombres por medio de Adán, por medio de un hombre que introdujo el pecado. ¿Y cómo se introdujo el pecado? Por herencia, señor Edwin. Vamos a seguir escuchándolo para que escuchemos cómo analiza el tema este. De la perspectiva católica, porque tienen que justificar el bautismo de niños. Dicen pues el niño nace en pecado. Incluso dijo
un católico allá en Estados Unidos que se le practica un exorcismo a los niños porque traen un demonio, un demonio. Entonces el bautismo se los quita, o sea, les practican un exorcismo a los niños. Entonces, esta idea del pecado original, pues si somos minuciosos, serios, objetivos, vamos a encontrar que este pecado original no nace en la iglesia primitiva, no es algo que Cristo haya enseñado, y es obvio que esto tampoco lo replicaron los apóstoles, ni los de Jerusalén, ni Pablo. Pero, señor Edwin, ya se lo explicó el apóstol Pablo en Romanos 5:12. Por medio de un solo hombre el pecado entró en el mundo. Por herencia, señor Edwin. Por el pecado heredado. Vamos a seguir escuchándolo. Lo particular. Entonces, los varios pecados ahí, pero no menciona en ninguna parte pecado original. O sea, y recordemos que la esencia del pecado es la infracción a la ley. Cuando uno quebranta un mandamiento de Dios, ahí da a luz el pecado. Lo dice también el apóstol Santiago, ¿verdad? ¿Cómo es que nace el pecado? Dice que por la concupiscencia somos tentados y, ¿verdad? Al consumar el pecado se da luz al pecado y de ahí la muerte. Entonces se sobreentiende de que el pecar es la infracción a la ley de Dios, a un mandamiento de Dios. Ahí consiste lo que es el pecado, la acción, la desobediencia. Pero el ser humano, repito, no nace con un pecado original. Nace, sí, destituido de la gloria de Dios. Nace como dije, nace enemistado con Dios. Mire, señor Edwin, es cierto lo que usted dice. Nace destituido de la gloria de Dios el hombre. Pero la pregunta sería, ¿por qué nace destituido el hombre de la gloria de Dios? ¿Sería porque a Dios le dijo, pues los hombres me caen mal, quedan destituidos? ¿O no, el hombre porque sí, porque yo quiero? No. Dice el apóstol Pablo ahí mismo en Romanos 3:23. Se lo voy a leer, señor Edwin. Romanos 3:23. ¿Por qué el hombre nace destituido de la gloria de Dios? Dice Romanos 3:23. Siendo por cuanto todos pecaron. Entonces, si todos pecaron, ¿qué es lo que pasa, señor Edwin? Sigue diciendo el texto. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. ¿Sí notó, señor Edwin, por qué el hombre nace destituido de la gloria de Dios, como usted dijo? Porque dice la enseñanza apostólica cristiana, porque todos pecaron por el pecado. Y como ya había dicho en Romanos 5:12 Pablo, el pecado entró por medio de Adán, por el padre Adán, por la herencia del padre Adán. Así es que si no le quiere llamar usted pecado original, pues llámele pecado heredado, señor Edwin. La enseñanza, esa es, la enseñanza apostólica esa es, la enseñanza cristiana esa es. Esperemos que lo haya entendido.